Se llama Chan Khon-sang, pero todos lo conocemos como Jackie Chan, ¿sí? El favorito de las películas de acción. Con un matiz bastante acertado de comedia, ¿eh? Pero, ¿Jackie habrá sido en la vida real igual de bondadoso que los personajes que ha interpretado? Bienvenidos a XTTV. Hoy te contamos detalles un tanto oscuros sobre la vida del famoso Jackie Chan. Una historia que va desde infidelidades hasta maltratos a su familia. Quédate que ya lo veremos. Su infancia. Para empezar, hablemos de la infancia de Jackie. Así quizás nos adentramos un poco en el trasfondo de sus sombras. Y es que Jackie Chan nació en una familia de bajos recursos, tan pobre que sus padres estuvieron a punto de venderlo a un médico británico por $26. En una investigación por parte de la cineasta Mabel Cheung, se ha dicho que la madre del actor solía vender estupefacientes y su padre era un espía que conoció a su esposa en un operativo donde terminó arrestándola. No es una manera muy común de tener amores, ¿eh? Sin embargo, de acuerdo con su página web, su padre era un cocinero y su madre era una asistente. Esta sí es una historia más creíble. ¿Qué dices? Coméntalo. Lo cierto es que no tenían dinero para acudir al hospital, por lo que buscaron ayuda en sus amigos y gracias a su buena voluntad pudieron conseguir un doctor. La nueva pareja, al saberse muy imposibilitados de mantener a su familia y a Jackie, se van a Australia para buscar mejoras económicas, dejando al pequeño Jackie en China, en la escuela de ópera de Pekín, con el fin de que aprendiera un oficio. Y sí que lo aprendió. Un dato de vital importancia es tener en cuenta que el niño Chan vivió la época de la Gran Hambruna China durante 1958 y 1962, considerada como la hambruna más mortal y uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia de la humanidad. Y bueno, es entonces en la escuela de ópera cuando, además de aprender música, danza y artes marciales, el niño Jackie aprende sobre lo que es vivir con la soledad y tristeza de tener lejos a tus padres. Los años de escuela. La escuela le había enseñado teatro, baile, canto e incluso acrobacia, pero su verdadera motivación estaba en las artes marciales, disciplinas que aprendió de su padre y que lo hicieron destacar entre el resto de sus compañeros, y que por supuesto lo llevaría a cumplir el sueño que siempre tuvo: ser una estrella de cine de acción. A la edad de 7 años y con mucho talento, se sube por primera vez a una tarima, y a los 8 años tiene su primer papel en una película de bajo presupuesto. De vuelta con mamá y papá. Tras alcanzar la mayoría de edad, cerca de 1973, comenzó a trabajar como doble de acción para algunas películas, pero la recesión atacó a las productoras y Jackie se quedó en la calle, y fue este el motivo por el que voló hasta Australia a encontrarse con sus padres. Pero una vez en Australia, las cosas no serían color de rosa. Jackie debió trabajar como albañil y posteriormente como camarero. A pesar de las múltiples audiciones para cine y hasta obras de teatro, no fue sino hasta 1976 que Jackie Chan protagonizó su primer film, New Fist of Fury, que además de convertirse en un éxito en taquilla, fue el boleto directo hacia el amor. Fue cuando conoció a su esposa Joan Lin, una actriz taiwanesa, que lo dejó todo para casarse con él. Cuando digo que lo dejó todo, pues lo dejó todo, y es que su carrera como actriz no logró ascender, y es entonces cuando empieza el desenfreno de Jackie. Mientras la carrera de Jackie se internacionalizó, llegando a ser considerado como el segundo Bruce Lee, su señora, quien se encontraba criando a su hijo Jace, no podía acompañarlo y el señor comenzó a buscar compañía en otras chicas. De esa forma, Jackie dio inicio a una relación paralela con la ex reina de belleza Elaine Ng. Y la noticia de que la socialite estaba embarazada estremeció a China. En su libro Jackie Chan Never Grow Up, Nunca Crezcas, él mismo cuenta que Ling ya le había perdonado otras infidelidades, pero que estaba seguro que no podía aguantar una tan grande y menos si había una niña de por medio. Pero contra todo pronóstico, Joan Lin sí se mantuvo a su lado, a pesar de que quiso divorciarse en un principio.
la mayor estrella internacional china aseguró que no supo gestionar la llegada de la fama y confiesa que en ocasiones llevaba encima muchísimo dinero en efectivo porque tras haber vivido en la pobreza le proporcionaba una falsa sensación de seguridad. Y esto en cuanto a sus inicios en la industria del cine como doble en películas de acción. Y ya que hablamos de infidelidades, a su esposa Joan Ling en su libro relata cómo muchas veces la engañó con múltiples prostitutas y revela que escondía el dinero de ella porque llegó a pensar que era una cazafortunas. Algunos conocidos de nuestro querido Jackie Chan hablan de él diciendo que es un excelente amigo, alegre y divertido, pero que fue un mal padre y un mal esposo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Jackie también tuvo serios problemas con el alcohol. En su libro desvela que en un mismo día estrelló un Porsche por la mañana y un Mercedes en la noche. En el mismo libro citamos sus palabras: todos los que estábamos en ese mundo pensábamos que, si algo salía mal, no volveríamos a ver la luz del día. Teníamos una mentalidad cortoplacista, lo que implicaba gastarnos todo nuestro dinero de forma temeraria e imprudente. El drama con los hijos. Quizá la peor parte sea referente a los terribles ataques de ira que solía tener. Y es que el día que, en plena discusión con su mujer, lanzó a su hijo Jace al suelo cuando este solo era un bebé. Me portaba muy mal, y pienso que todo se remontaba a mis propias inseguridades infantiles, al hecho de que los niños ricos siempre me despreciaban. Sabemos incluso que, durante años, la relación con su hijo Jace no era muy buena, y no olvidemos que en 2014, Jace estuvo 6 meses en prisión por consumo y resguardo de drogadictos en su casa en China, el peor lugar para consumir marihuana. Está claro que parte de sus malas acciones se han visto reflejadas en sus hijos. Y si hablamos de la menor, Ita NG, quien nació de la infidelidad con la reina de belleza, Jackie no quiso en un principio reconocerla. La chica de ahora 24 años, en 2017, denunció en redes que se había quedado sin casa cuando le confesó a su padre que era lesbiana, y este la repudió totalmente. Y además, ya renegó de su progenitor en una entrevista en el 2015. No es mi padre. Hi, I'm Jackie Chan's daughter. No siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida. Jackie Chan ha sido una estrella de cine con muchas piedras en el camino, pero ha logrado con esfuerzo todo lo que es ahora. Definitivamente, el ídolo del arte marcial vivió su etapa de el peso de la fama en la cabeza, pues es que pasar de la precariedad excesiva a una vida de lujos no es un trance muy fácil de llevar cuando sueñas con alcanzar las estrellas y repudias la pobreza. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto fue todo por hoy y hasta la próxima.